bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno en gran medida siempre con todos nosotros, Señor. Somos testigos de cuánta misericordia tú derramas cada día sobre nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos hoy día a apreciar las bondades que tú nos das, a exaltar tu carácter, Señor, santo y benevolente para con todos nosotros, Señor. Padre, que juntos, como tu cuerpo, como tu iglesia, Padre, podamos adorarte de la forma en la que a ti te agrada, Señor. Tanto aquellos que reciben como aquellos que dan, que en todo y para todos, Señor, tú seas glorificado. Amén. Vamos a Mateo 13, versículo 33. Vamos a leer el 31 mejor. Dice acá, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús hace uso una vez más de las parábolas para explicar, y lo curioso de este momento, que nos hemos salido, tenemos varios domingos mirando Mateo 13, es que habló diferentes aspectos de un mismo tema, que desde que arrancó el capítulo 13, comenzando con la parábola del agricultor que esparce la semilla, y esto sigue siendo su enseñanza, está hablando de un mismo tema, pero está abordando diferentes aspectos de ese mismo tema. Y dice acá ahora que el reino del cielo es como una semilla de mostaza, y la gente siempre se toma en cuenta el tema de que la semilla es la más pequeña de entre todas las semillas que podemos nosotros ver hoy día. Y aquí lo relevante de este mensaje de Jesús, de esta parábola de Jesús, no es el tamaño de la semilla, sino que tenemos que ver lo que produce la semilla una vez que empieza a germinar, a crecer, y es de donde Jesús quiere hacer énfasis. Jesús nos está diciendo acá que esta semilla tiene la particularidad de que una vez que empieza a germinar y empieza a crecer, se convierte en una de las más grandes del sitio donde está sembrada, en este caso del huerto. Y dice que crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Y esto es lo relevante del punto. Aquí lo relevante no es que si la semillita es chiquitica, no. Aquí donde Jesús está haciendo énfasis, donde el Señor nos está dando una gran enseñanza, es en el poder que tiene la semilla, que es lo que está usando como una semejanza, como un ejemplo, como una analogía para que podamos entender su punto. Que el reino de los cielos es tan potente, es tan poderoso, es tan grande, es tan eterno, es tan estable, que solamente le basta una pequeña porción de esas virtudes celestiales para anidarse y hacer cambios profundos en la tierra donde se siembra. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Podemos decir entonces que si Él viene hablando de la parábola del sembrador que salió a sembrar, y en esa parábola nos dice que el terreno fértil es el corazón, ya lo vimos hace unos domingos atrás, y continuando con esa misma línea, podemos decir entonces que el huerto es la vida de nosotros, es la vida del ser humano, y cada perfecto, porque en la vida de cada persona hay cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de semilla, cualquier cantidad de fruto, que uno dice, uy, pero este tiene esto y este tiene un poquito de lo otro, pero tiene bastante de esto también, y, sí, y por acá atrás también se le ve. O sea, es literalmente un huerto, somos un huerto. Tenemos cualquier cantidad de semillas que a lo largo de toda nuestra vida, experiencia,
traumas X hemos ido sembrando en nosotros. Algunos a propósito, otros no nos hemos dado cuenta que hemos recibido esa semilla, pero tenemos. Y es exactamente lo que Jesús está diciendo acá, tomando la analogía de lo que Jesús viene hablando del sembrador. Que nosotros somos entonces, los seres humanos, somos como un huerto. Y le basta al reino de los cielos a través del Evangelio, a través de la palabra, así sea pequeña, así sea un solo versículo. Si usted se mete en YouTube, usted va a encontrar cantidad de testimonios donde comienzan, una vez una persona vino y me leyó un versículo, o me dijo un versículo nada más. Y ahí empieza su testimonio, cómo Dios lo cambió, esto, que lo otro, que para allá, que para allá. Y usted se va a sorprender. Pero ¿qué es lo que quiero enfatizar yo de eso? Que basta un versículo, basta esa pequeña semilla para que haga un cambio sustancial y progresivo en nuestra vida. A tal punto que se convierta en el centro del huerto. Porque aquí cuando Jesús dice luego, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Quiere decir esto, que esta es así como en el huerto, es la planta que predomina, es la planta que más llama la atención, es la planta que más fruto deja, es la planta que más provecho da, es la planta donde hasta los animales vienen, como lo dice él, vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Es precisamente esa semilla, por muy chiquitica que nos hayan sembrado, va a germinar y va a tener el poder tan grande de absorber, de influenciar, de ser ahora el centro de nuestra existencia. Y todo empieza a cambiar, todo empieza a girar en torno ahora a esa planta, a esa pequeña semilla, llamada el reino de los cielos. Fíjense entonces en la enseñanza, que si bien es cierto es una parábola bastante cortica, pero nos deja un punto en la que tenemos que meditar realmente. Y aquí entonces nosotros tenemos que mirar, esa semilla ya fue sembrada en nosotros, esa pequeña mostacita ya fue sembrada en nosotros. ¿En qué condiciones está dentro de este huerto esa semilla? ¿Ya está creciendo lo suficiente? ¿Ya se está convirtiendo en el árbol más grande? ¿Ya está extendiendo sus ramas por todo el huerto? ¿Y están viniendo a morar? Es decir, están viniendo a recibir de ese huerto, de ese árbol, de nosotros. Porque si Jesús dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él no podemos hacer nada, y que tenemos que producir mucho fruto para darle gloria al Padre, yo quiero que usted entienda algo. El fruto no se lo va a comer el Padre, el fruto se lo va a comer los que te rodean. Jesús dice que por llevar nosotros fruto, le damos gloria al Padre. Ojo, lea bien la Escritura. Es decir, el Padre se glorifica porque usted y yo llevemos mucho fruto, pero ese fruto no se pudre, ese fruto no cae a tierra y ahí queda. No. Ese fruto se cosecha para que los que están a nuestro alrededor lo coman. Eso es lo que usted tiene que ver. O sea, las almas que nos rodean, las personas necesitadas, con problemas, con situaciones, que están en oscuridad, que están en tinieblas, que necesitan esperanza, que necesitan fe. Necesitamos ser, en pocas palabras, luz en medio de la oscuridad. Ese fruto es para ellos, para darlo. Mayor fruto, mayor gloria le damos al Padre. Y mayor fruto, más saciamos la necesidad de las personas. Recuerde que Jesús vino a saciar la necesidad del alma del individuo. Sí, pastor, pero usted sabe que Jesús también ayudó a los pobres, multiplicó los panes. Sí, por supuesto que lo hizo. Pero el énfasis de Jesús no estaba allí. El énfasis de Jesús estaba en liberar a los cautivos, traer buenas nuevas a los pobres, anunciar el año nuevo del Señor, dice Isaías. Un mensaje esperanzador de vida. O sea, el propósito de Jesús era netamente, o mejor dicho, principalmente, era espiritual. Es eso. Entonces, es la más pequeña de todas las semillas. Pero
ese pero marca una gran diferencia. Se convierte en la planta más grande del huerto. Vamos a poder tener X semillitas por ahí, pero la que más tiene que predominar en nosotros ahora es la semilla del reino de los cielos. Es esta la que se tiene que predominar. Es esta la que va a echar raíces. Y ahora aquí viene una pregunta reflexiva, no para que me la responda a mí. Respóndasela a usted mismo. Y pida al Espíritu Santo que evalúe si su respuesta es honesta, para que usted mismo no sea autoengañado. Esa semilla, ese árbol está ya lo suficientemente grande como para que vengan a usted. Hágase esa pregunta. Y dice que es solamente cuando esta semilla crece y es la más grande que los pájaros vienen a hacer nido. Hágase esa evaluación. Hágase esa evaluación. Señor, ¿es el reino de los cielos lo suficientemente grande en mi vida como para que vengan las aves, vengan los necesitados, vengan los que necesitan, los que están clamando, los que están en opresión espiritual a buscar refugio? Evidentemente se van a acercar al huerto por causa del árbol. No es el huerto en sí, es por causa del árbol. Recordemos eso siempre. Entonces es eso. Es ese énfasis que Jesús le quiere dar acá. Es la capacidad, el poder absoluto que tiene esa semilla. Que no importa que sea chiquito. No importa que sea un solo versiculito. Por eso yo siempre he dicho que cuando usted predique el Evangelio a las personas que no son cristianas, a las personas que son inconversas, usted no le tiene que recitar toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. Número 1, déjese guiar por el Espíritu Santo. Número 2, es bueno que usted lea su Biblia, por supuesto, porque el depósito que usted tenga es lo que el Espíritu Santo va a usar en un momento determinado. Y punto número 3, ese versículo que usted vaya a usar, o ese pasaje, o ese párrafo que usted vaya a usar, usted lo use correctamente. Le voy a decir una cosa, si bien es cierto, hay ciertos versículos que son mejores que otros, en teoría, para evangelizar, toda la Biblia se puede usar para evangelizar. Toda, de Génesis a Apocalipsis. Y se va a producir el efecto que Dios quiere que se produzca. Así sea el versículo que usted dice, no, pero como yo voy a usar este versículo para... Usted se puede sorprender de lo que Dios puede hacer. Usted se puede sorprender. Hay un caso bastante particular que produjo el gran despertar, se llamó ese movimiento en Inglaterra del siglo XVI. No, 17, perdón. Donde un predicador, que de paso no le tocaba predicar ese día porque el predicador que tenía que estar no llegó, y como él era el que estaba entre los asistentes, lo pusieron a predicar. Él asume la responsabilidad con todo el compromiso delante del Señor y abrió su Biblia y se puso a leer un pasaje de Deuteronomio, de Levítico, un poquito de Éxodo, que honestamente hoy día eso puede ser considerado en lo natural un mensaje legalista, condenatorio, intimidante, religioso, inmisericordioso. Puede ponerle los calificativos que usted quiera, pero esos pocos versos que usó ese predicador, con una calma y con una tranquilidad, causó lo que se considera el gran despertar en Inglaterra. Estoy hablando del predicador Jonathan Edwards. Esos pocos versículos de esa zona fue lo que usó el Espíritu Santo para despertar el hambre y sed por Dios en una ciudad casi entera. Está registrado que las personas que escucharon ese mensaje duraron horas llorando, confesando sus pecados delante de todos en la congregación. Se fueron a sus casas y no pudieron dormir. Caían en las calles. O sea, de verdad que fue algo impresionante. Y por eso se le dice el gran despertar. Porque hizo que muchas almas despertaran hacia el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que usó. La pequeña semilla de mostaza sembrada en ese mensaje. Usted puede encontrar ese mensaje escrito hoy día gracias al internet, o
escuchado vía YouTube traducido. Y usted se va a dar cuenta pues que el mensaje no fue hecho con una gran oratoria, pero es que eso es lo poderoso de esta semilla, que no necesitas, esta semilla no necesita de tu habilidad para causar este impacto que dice mi Señor Jesús. Esta semilla lo que necesita es soltarse y ella sola va a hacer el trabajo. Vamos a ver otro aspecto del reino de los cielos. Ahí mismo en el versículo 33 de Mateo 13, Jesús vuelve, o mejor dicho, continúa su enseñanza sobre el reino de los cielos, ahora mostrando otro aspecto del reino de los cielos. En el anterior de la semilla de mostaza, vemos que no podemos subestimar el poder de la palabra. Por eso mi Señor dijo que yo envío mi palabra y no vuelva atrás vacía. Es decir, la palabra que Dios da produce el resultado esperado por Él. Dice el versículo 33. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Esta es una parábola mucho más cortita. Esta es una parábola que podemos nosotros entender fácilmente hoy día, porque hoy día, en este siglo XXI, año 2024, la levadura se usa para cocinar, sobre todo en el tema de la pastelería, para darle forma al bizcocho, al queque, a la torta, como usted le diga, para hacerlo crecer sobre todo. Y, evidentemente, no se le echa tanta cantidad, ¿no? Eso va medido de acuerdo a la receta. Así que se nos hace un poco entender más fácil este aspecto, porque está dentro de la cotidianidad de nosotros. Y ahora aquí Jesús dice entonces que el reino de los cielos es como la levadura. Y ahora aquí Jesús indica que no importa que la porción sea pequeña, va a tener la capacidad de afectar toda la harina. Esto quiere decir entonces que la semilla del reino de los cielos tiene la capacidad, el poder de afectar, de transformar toda la vida del individuo. No va a quedar ni un aspecto del individuo que no quede afectado por el reino de los cielos. Ese es el poder que tiene el reino de los cielos. Ese es el poder que tiene la semilla del reino de los cielos. Por eso que no hay manera de que alguien que está siendo verdaderamente expuesto al verdadero evangelio de Cristo, valga la redundancia, porque tengo que decirlo así, porque hoy día lamentablemente convivimos con muchos mensajes que dicen ser el evangelio, pero no son el evangelio. O tienen un mensaje del evangelio muy diluido o mezclado con otras posturas que sacas 1 gramo de evangelio si mueles ese mensaje y todo lo demás lo desechas. Por eso que hay que predicar el evangelio en su integridad, con toda la pureza que se nos fue entregada. Ahí está la garantía de parte del Señor para con nosotros. Y aquí dice entonces mi Señor que es como una levadura que aunque puso una pequeña porción en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y aquí yo quiero hacer una correlación, quiero hacer una comparación muy interesante. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son.
Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Yo, pastor, ¿pero cómo es esto? Si aquí mi Señor dice que el reino de los cielos es como la levadura, y entonces aquí el apóstol Pablo habla de levadura, pero que es una levadura vieja. ¿Por qué? ¿Pablo está contradiciendo al Señor Jesús? No, ni se te ocurra pensar eso. La Biblia no se contradice a sí misma, la Biblia es coherente consigo misma y tiene un solo discurso. Te explico, lo que pasa es que en las Escrituras el símbolo de la levadura tiene esa doble definición. Se usa tanto para ejemplificar lo bueno, lo virtuoso, como es este caso del reino de los cielos, y también se usa para ejemplificar lo corrupto, lo pecaminoso. Así que dependiendo de quién lo use, dependiendo del contexto, tiene un uso o tiene otro uso. No es que hay una contradicción de términos, ni mucho menos. No, no lo hay. En este caso, el apóstol Pablo está hablando entonces de que el pecado también se simboliza con la levadura. ¿Por qué? Porque el pecado tiene la capacidad de corromper, de absorber todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque sale del corazón, lo impregna todo. No es posible ser 25% pecador. No es posible. No es posible. Jesús no viene a redimir pecadores parciales. Bueno, aquel es 75% pecador, aquel fue un 38%, aquel un 95.4%. No, todos fueron 100% pecadores. 100% pecadores. Basta un solo pecado para corromper todo lo demás, para afectarlo todo. Exactamente ahora ocurre lo contrario con el reino de los cielos. Por eso solamente un poder superior a esa levadura puede cambiar el resultado. El pecado es entonces bastante contagioso, que afecta a todos, sí, pero el reino de los cielos es superior a eso. Es superior a eso. Y eso es lo que hace el reino de los cielos. Tenemos que permitir ser absorbidos, ser influenciados por todo. O sea, aquí pasa exactamente lo mismo. Así como no existen pecadores parciales, sino son 100% pecadores. No existen cristianos a medias o a 3/4 o al 25%. No. O usted es 100% cristiano porque la levadura del reino de los cielos está afectando todo tu ser, o no lo eres. No hay términos medios. No existe esa posibilidad. Y eso es lo que el Señor aquí nos está mostrando. Eso es acá lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que permitir que esa levadura realmente afecte todo nuestro ser. El problema viene que cuando esa levadura entra y empieza a tocar diferentes aspectos de nuestra vida, no nos va a gustar. Porque eso empieza a hacer cambios, transformaciones. Eso es lo que empieza a hacer. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. ¿Estás tú impregnado de esa levadura? ¿Te estás dejando impregnar por esa levadura o te estás resistiendo a esa levadura? Ya lo acabo de decir, o estás 100% impregnado o no lo estás. Es más, lo voy a poner así. ¿Qué tipo de levadura te está impregnando más? ¿La levadura del reino de los cielos o la levadura del pecado? Ahí está. No hay término medio. No puedes agarrar, no puedes ser político, que le da la mano a un tipo a uno y le da la mano después al otro. No puedes. ¿Qué levadura te está impregnando más? Porque fíjense que acá el Señor dice que el reino de los cielos debe impregnar todo nuestro ser. Y que si estás impregnado o hay alguien impregnado por la otra levadura del pecado, tiene que ser sacado. Dice el apóstol Pablo, sáquenlo porque un poquito de levadura le da toda la masa. Luego le voy a dar para que usted lea el contexto de lo que estaba pasando en esa iglesia, en la iglesia de Corinto, 1 Corintios 5. Había una situación pecaminosa fuerte y esta persona no se quería arrepentir todavía, así que el apóstol Pablo lo mandó a sacar de la iglesia. El apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo lo mandó a sacar de la iglesia por el bien de la comunidad y por el bien de esa persona también, porque el propósito no era simplemente execrarlo como si fuera basura, no.
era precisamente para que viniese un trato sobre esa persona por el bien de esa persona. Pero para evitar la contaminación, la armonía, había que separarlo. Vamos a decirlo así, como una especie de cuarentena. Lo voy a poner en computación. Cuando muchas veces usted activa un software de antivirus y el antivirus detecta un virus por ahí o algo, dice, cuando termina de escanear, dice colocado en cuarentena y te sale el archivo que estaba contaminado. ¿Qué fue lo que hizo el antivirus? Separarlo, aislarlo, para que no afecte el resto. Ya tú verás si lo eliminas, si lo revisas, etc. Es exactamente el mismo principio aplicado acá. Pablo dice, sáquenlo. Por el bien del resto, saquen a ese. Que no es que lo estamos desechando y lo estamos abandonando y lo estamos tirando en un tacho de basura, no. Dios, y gracias a Dios, esa persona tuvo un final feliz. Más adelante, luego en la siguiente carta de Corintios, usted puede ver que Pablo hace mención a esa persona y dice que debido al fruto de arrepentimiento, que lo reincorporen a la iglesia. ¿Ok? Versículo 34. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Quiero abordar las otras dos parábolas que Jesús deja acá aparte para el siguiente mensaje, porque vamos a ver el tesoro escondido y la perla, y vamos a ver la red de pescar. Y lo más tremendo es que esas otras dos parábolas también tienen que ver con el reino de los cielos, donde se ven aspectos diferentes del reino de los cielos. Y lo más tremendo es que Jesús aborda todo esto en una sola enseñanza. Le mete, como quien dice, un tetero pesado al muchacho, porque le mete 2, 3, 4, 5, 6 parábolas. 6 parábolas de un solo golpe a sus oyentes, a los apóstoles ahí. Les da carne para que mastiquen porque ya tienen dientes. Que bueno, vamos a orar. Vamos a meditar en todo esto de verdad. Vamos a tener en consideración estas enseñanzas, el poder del reino de los cielos en nosotros para sembrarse, para hacerla de mayor relevancia e influencia en nuestra vida. Bueno, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, gracias por tu palabra, porque aunque hablaste con mucha sencillez, nos dejaste muchísima sabiduría, mucho refrescamiento, muchas virtudes celestiales para nuestra alma, Señor. Y por eso yo te doy toda la gloria y toda la honra, Padre. Bendito es tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, yo te doy, porque definitivamente, Señor, que este árbol maravilloso siga expandiéndose en nosotros para darnos sombra, para darnos cobijo, para darnos fruto, Señor, para que vengan, Señor, los necesitados a este árbol que tiene este huerto, Señor, para traer gloria y honra a tu nombre, Señor. Padre, esta semilla que es como la levadura, que impregna todo nuestro ser, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, si todavía tenemos resistencia, Señor, a esa levadura, Padre. Ayúdanos, Señor, a combatir la levadura negativa de nuestra vida, el pecado de nosotros, Señor, para recibir la confrontación, para mortificar el pecado, Señor, en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo, que quiere influenciarnos mucho más, nos indique, Señor, que tenemos que renunciar, que tenemos que hacer morir muchas áreas de nosotros, Padre. Padre, que esto sea de provecho a todos los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que escuchen esto en diferido, Señor, que ellos puedan realmente, estas palabras, causar un impacto en sus corazones, Señor, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted no está suscrito, pues le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que comparta, que deje like, eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, a seguir llevando la palabra del reino de los cielos
en los medios digitales, porque si usted es bendecido, hay muchas personas que también pueden ser bendecidas afuera. Dios me lo bendiga.